como advierte la senadora Paola Holguín. Y además, según el último informe de la Defensoría del Pueblo, se ha presentado una grave expansión de las estructuras de 800 municipios, es decir, más del 70% del territorio. Más del 70% del territorio colombiano estaría hoy cooptado por el crimen organizado. Senadora, gracias por tomar la conversación. Lo primero que se me ocurre preguntarle es, ¿cuál es su opinión, su visión sobre estos diálogos para la paz total en Colombia? Bueno, lo primero que es importante aclarar es que el gobierno abrió más o menos 10 mesas de negociación con distintas estructuras criminales. Las estructuras de las antiguas FARC, el Estado Mayor Central y las otras disidencias, las de Iván Márquez y las de Iván Mordisco, abrió negociación con el ELN, con las autodefensas de la Sierra, con los grupos criminales de Buenaventura, de Chocó, las estructuras de narcotráfico conocidos como la Oficina, aquí en Antioquia, en el Valle de Aburrá, con varias complicaciones. La primera es, no existe un marco jurídico claro para esa negociación, porque si bien al gobierno le pasó en el Congreso la ley de paz total, la Corte Constitucional fue muy clara en que no puede negociar bajo ese marco con todas las estructuras. Claro. Lo segundo, que es muy complejo, es que el gobierno decidió hacer unos ceses bilaterales al fuego y los únicos que pararon fue la fuerza pública. Las estructuras criminales continuaron con sus actividades y además, según el último informe de la Defensoría del Pueblo, se ha presentado una grave expansión de las estructuras de 800 municipios, es decir, más del 70% del territorio. Es una locura pensar en un territorio en paz o en un territorio con una democracia asegurada, con ese porcentaje del territorio cooptado por el crimen. Así es, porque además esto tiene varias complejidades. Uno, que el gobierno decidió también no combatir las rentas criminales que alimentan estas estructuras, que son básicamente narcotráfico, minería ilegal, secuestro y trata ilegal de personas inmigrantes y extorsión. Esas son las principales. ¿Y en qué medida esto afecta a la institucionalidad de Colombia? Luego nos meteremos enseguida sobre de qué manera afecta a las actitudes del presidente a la institucionalidad, pero esta relación de la sociedad con el sometimiento que esto implica al crimen organizado, ¿de qué manera afecta a la institucionalidad? Yo creo que aquí hay varios temas graves. El primero, hay una afectación clara a la legitimidad y la legalidad del gobierno, porque a lo largo de estos procesos las estructuras criminales han declarado que apoyaron a Gustavo Petro para que llegara a la presidencia. Primero lo hizo su hermano cuando afirmó que habían obtenido 1 millón de votos en las cárceles. Luego lo hacen directamente Iván Mordisco, que es una disidencia de la FARC, el ELN. Ellos hace poco declararon que habían ayudado a Petro a ganar, que estaban muy decepcionados, que no confiaban en él para negociar. Incluso alguno de los comandantes de esa guerrilla se atrevió a sugerirle a Petro que fuera al psiquiatra. Entonces ahí hay un problema de legitimidad y legalidad de la elección a raíz de esto. El riesgo que se genera con la llamada franja binacional entre Colombia y Venezuela, que en acuerdo de el régimen de Venezuela y el de Colombia, pues le ha entregado esa zona prácticamente al ELN. El que hoy tengamos un estado de excepción en la zona del Catatumbo, donde el gobierno declaró conmoción interior y que está llevando a que en otras zonas que están viviendo unas violencias similares a las del Catatumbo, pues se esté pidiendo también estado de excepción. Todo este desorden tiene una consecuencia, y es que existe una posibilidad de alterar la elección que se tiene que surtir en el 2026. Yo creo que hoy ese es el riesgo más grande en Colombia. Visto desde el extranjero, visto desde fuera de Colombia, uno se queda con una sensación y es como una especie de batalla de Petro por obtener el poder total. Lo ve uno enfrentándose al poder judicial, lo ve casi que dándole indicaciones al poder legislativo. Esta batalla por el poder total de Petro, ¿es como se ve desde afuera?
Es absolutamente así. Nosotros hoy estamos enfrentando un gobierno que no ha entendido que Petro ganó, pero la Constitución no perdió. Colombia sigue siendo una democracia donde hay un Estado de Derecho, donde hay un marco constitucional y legal vigente que a Petro le fastidia. Él no puede con los pesos y contrapesos. Entonces nosotros hemos visto casos extremos como las Cortes saliendo a exigirle respeto al Poder Ejecutivo, porque cada que el Consejo de Estado, la Corte Constitucional o alguna corte emite un concepto que a Petro no le gusta, se va a lanzar en ristre contra esa corte, contra el sistema judicial. Hace lo mismo con el Congreso. La relación ha sido tan tensa que por primera vez en la historia de Colombia el presidente del Congreso tuvo que acudir con varios parlamentarios a la CIDH a pedir protección. Eso nunca había sucedido. El senador Efraín Cepeda, que es el presidente del Congreso, tuvo que viajar a Washington para alertar en organismos internacionales porque Petro está asusando permanentemente a sus seguidores contra los parlamentarios. Todo el que opina distinto a Petro, según él, es un nazi y justifica todo tipo de ataques. Esta apropiación de una narrativa de ustedes o nosotros, de conmigo contra mí, me recuerda mucho a la narrativa castrista de Cuba. Y esto me lleva a un punto que tal vez nos regresa un poquito al comienzo de la conversación. Y es Cuba como garante, estoy usando un término concreto que así está llamado, como garante de las conversaciones por los diálogos de la paz total. Es casi absurdo, es decir, una dictadura a la que el presidente Petro ha mostrado abiertamente su respaldo. Así es, la dictadura de Cuba y la dictadura de Venezuela son garantes del proceso. Eso tiene una dificultad, no solo por la ilegitimidad de dos regímenes dictatoriales, sino porque Cuba fue la cuna donde nacieron las guerrillas en Colombia. En Cuba han tenido albergue los terroristas colombianos. De hecho, en algún momento, cuando puso la bomba que asesinó a tantos estudiantes de la escuela de policía del ELN, el entonces presidente Iván Duque le pidió a Cuba que extraditara a los cabecillas del ELN y Cuba no quiso hacerlo. Cuba ha sido un albergue histórico para estas estructuras narcoterroristas. De hecho, todos los procesos, el proceso de la FARC fue en La Habana y Cuba era garante. Aquí todos los procesos han tenido a Cuba, a Venezuela, y yo pregunto, ¿qué papel pueden jugar primero cuando son dictaduras, cuando son regímenes que están por fuera del marco institucional y legal, pero además cuando se han convertido todo el tiempo en retaguardia estratégica de las estructuras criminales? En algún momento se llegó a calcular que el 80% del ELN no está en Colombia, está en Venezuela, opera desde Venezuela. Ahí concentran armas, concentran hombres, concentran mandos. Entonces mi pregunta es, ¿cómo puede ser garante en una negociación alguien que tiene relación directa, totalmente, que ha sido parte de, digamos que de todo el fortalecimiento, el nacimiento y el proceso que han vivido estas estructuras criminales? La última, porque se nos va el tiempo. Es usted oficialmente precandidata a la presidencia de la República en las elecciones del siguiente año, por su partido, el Centro Democrático. No es fácil de contestar en apenas un minuto que nos queda, pero ¿cuál es la salida de esto que parece ser un círculo vicioso? Lo primero es, si hablamos del tema de seguridad, el Estado tiene que volver a recuperar su obligación constitucional, que es garantizar la seguridad. Hay que fortalecer la fuerza pública, hay que entender que seguridad y justicia son un binomio inseparable. Una vez asuma la presidencia, inmediatamente desaparece el reconocimiento político a estructuras que en realidad son narcotraficantes como el ELN y la FARC. A todos hay que tratarlos como carteles del narcotráfico y el terrorismo. Yo voy a radicar una ley de sometimiento a la justicia para que en un marco de justicia ordinaria, con algunos beneficios, ellos puedan acogerse. Y el que no se acoja, pues tiene que recibir
todo el peso de la ley. Una Además, especie de tolerancia cero, entiendo. tiene que ser así porque no hay otra opción. Ellos han martirizado por décadas a los colombianos. Aquí se tiene que recuperar la seguridad y el orden y eso no es negociable. Desde Colombia es la senadora Paola Holguín. Gracias.